La Facultad de Información de la Universidad de California, Berkeley, es una de las universidades más prestigiosas del mundo, con una gran trayectoria, especialmente en vinculación, en todo lo que hace o concierne a uno de los distritos más dinámicos del mundo de desarrollo emprendedor, que es Silicon Valley. Es para nosotros, a su vez, una oportunidad única en términos de desarrollo de uno de los objetivos fundacionales de la universidad, que es el desarrollo de tecnologías, el desarrollo de innovación y el desarrollo de factores que conduzcan a la mejora de la competitividad de la región. Nosotros estamos completamente consustanciados de la necesidad, por un lado, de acercar la universidad a las mejores prácticas en la materia, pero al mismo tiempo en el desafío de poder decidir cuáles son los senderos por los cuales se va a desarrollar la oferta académica y de investigación de la Universidad Nacional de Rafaela. Entendemos que en esta era de la globalización hay ciertos factores críticos, como es pensar en la nueva revolución industrial o la industria 4.0, la influencia a su vez de la interconectividad, de las relaciones que en el pasado se daban a nivel de un territorio y de las relaciones que luego se transitan a través de una nueva geografía que obviamente no se compadece con la tradicional geografía que conocíamos a nivel de los territorios, de las naciones, de los continentes. Creo que entender y poder captar las enseñanzas de este tipo de experiencias de universidades vinculadas a áreas que en poco tiempo se han desarrollado con una gran dinámica y a su vez con una diversidad de elementos donde el factor tecnológico se ha transformado en la clave del desarrollo, junto con una serie de condicionantes que hacen al entorno y a su vez que hacen también a las instituciones que conforman ese entorno y que permiten el desarrollo más virtuoso y más eficiente de cualquier tipo de emprendimiento. Es por eso que a nosotros nos parece que la Universidad de Rafaela tiene que vincular el desarrollo de ofertas académicas tradicionales con materias de investigación que tengan impacto en el corto y en el mediano plazo en la sociedad y que a su vez nos permitan fomentar o desarrollar una autopista de vinculaciones a nivel internacional y de esa manera poder estar a la altura de las circunstancias si pensamos que estamos tratando de desarrollar ventajas competitivas que permitan a su vez también trascender el mero hecho de producir commodities y el mero hecho de poder exportar a nivel internacional. Sabemos que Argentina es un país con una economía emergente y que está basada claramente en la producción eficiente de una determinada serie de bienes y servicios, y es necesario a su vez dotarla, en particular a nuestra región, de algunas ventajas que de alguna manera se acerquen a una economía más dirigida por factores tecnológicos e innovativos. Y cuando digo tecnológico, digo la manera en que se pueden desarrollar nuevas formas de producir más que grandes innovaciones radicales que por ahí tomamos como ejemplo. Creo que una de las tareas que vamos a desarrollar pronto es la difusión de buenos ejemplos, efectos de demostración a nivel local que permitan contrastar lo que se pudo hacer en el pasado y lo que claramente uno mira en términos de perspectiva, lo que puede ser dentro de 20 o 30 años a partir de ahora. Así que, dicho esto, le dejo la palabra a Annalisa Aksenian para su presentación. Muchas gracias. Y bueno, queremos darle la bienvenida a todos a esta actividad, la UNRAF, que fue creada el 3 de diciembre de 2014 mediante la ley número 27.062, sancionada por unanimidad en el Senado de la Nación y promulgada el 23 de diciembre de ese mismo año, según el proyecto de ley presentado por el entonces diputado nacional por la provincia de Santa Fe, contador público nacional Omar Perotti. Una vez más, agradecemos
la presencia para compartir un nuevo encuentro con referentes de amplia y reconocida trayectoria en diversas temáticas de interés académico y de actividad. Estas propuestas son parte de nuestra identidad institucional. Somos una universidad pública con eje en la innovación, la competitividad y el desarrollo fuertemente ligado al territorio, que trabaja permanentemente para fortalecer su vínculo con la comunidad a través del conocimiento. De este modo, buscamos generar nuevos espacios de aprendizaje, debate y reflexión que complementan nuestra actividad en las aulas y nos proyecta hacia toda la región, el país y el mundo. Hoy nos complace presentar la charla Pequeñas y Medianas Empresas, Innovación en la Economía Global, a cargo de la doctora Annalisa Xenian, decana de la Facultad de Información de la Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos, a quien, por supuesto, recibimos afectuosamente con un aplauso. Annalisa es doctora en Ciencias Políticas por el prestigioso Massachusetts Institute of Technology, máster en Planificación Regional por la Universidad de California en Berkeley y licenciada en Economía por Williams College. Sus estudios se centran en las economías regionales y en las condiciones bajo las cuales las personas, las ideas y la geografía se combinan y conectan en ejes de actividad económica. Es miembro de la Junta Asesora Académica de Apple y autora del libro internacionalmente reconocido titulado Ventaja Regional, Cultura y Competencia en Silicon Valley y Ruta 128, en el que aborda la experiencia de Silicon Valley a través del estudio de sus estructuras industriales y sociales que propician la innovación a nivel global. Sus proyectos más recientes se enfocan en el desarrollo de las industrias de tecnología de la información en Finlandia. Por otro lado, tenemos que agradecer al Instituto Superior del Profesorado número 2, Joaquín B. González, por recibirnos en este distinguido auditorio Virgilio Cordero y por la permanente colaboración que brinda nuestra universidad, acompañando su crecimiento institucional. También pido un aplauso para el Instituto del Profesorado. Se encuentran presentes hoy el senador nacional por la provincia de Santa Fe, contador público nacional Omar Perotti, el señor intendente municipal, arquitecto Luis Castellano, quien además ha entregado una misiva, por la cual, señor intendente, voy a hacer cargo de leerla. Dice y agradece la invitación a participar de la charla pública Pequeñas y Medianas Empresas, Innovación en la Economía Global, a cargo de la prestigiosa doctora Annalisa Xenian. La importancia de promover la innovación en las pequeñas y medianas empresas de la ciudad y la región mejora la competitividad de nuestro entramado productivo y así contribuye al desarrollo económico local. Ser innovadores, no solo desde un punto de vista tecnológico, sino teniendo en cuenta las nuevas formas de gestión, del hacer, brindando nuevos servicios, adaptándose a las exigencias de los consumidores de hoy. En la persona del doctor Rubén Ajúa acerca sus felicitaciones por esta iniciativa, que los ciudadanos podrán disfrutar, deseándoles a todos una exitosa concurrencia. Un cordial saludo extensivo a todos los presentes de parte del intendente. También agradecemos la presencia del senador nacional por la provincia de Santa Fe, tal cual lo decíamos, el contador Omar Perotti, senador provincial por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, gracias a la presencia del señor diputado provincial, licenciado Roberto Miravena, señoras y señores concejales de la ciudad, también nos acompañan miembros integrantes del Consejo Universitario de Rafaela, miembros del Gabinete Municipal, dirigentes de diversas y prestigiosas instituciones de la ciudad de Rafaela. Y como siempre, agradecemos también el respaldo y el compromiso de nuestros estimados docentes, no docentes y estudiantes de las 6 licenciaturas de la Universidad de Rafaela, la UNRAF. Hacemos extensivo este agradecimiento a las comunidades educativas de otras universidades e institutos de la región que nos acompañan. A todos, bienvenidos. También saludamos a los periodistas en medios de prensa, valoramos y agradecemos mucho su cobertura profesional. Ahora sí, estamos listos para comenzar esta charla, Pequeñas y Medianas Empresas, Innovación en la Economía Global. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Está bien el sonido? ¿Pueden escuchar bien?
Es un placer para mí estar aquí. Es muy bueno para mí estar en Argentina y especialmente estar en Rafaela. Esta es mi segunda visita a Rafaela. Estuve aquí hace 5 años y esta vez se ve mucho más afluente, dinámica y hermosa que mi última visita. Quiero agradecer especialmente a María Julia y a todas las demás personas de la Universidad Nacional Rafaela por esta visita, por haberme invitado. Voy a hablar sobre mi investigación en la que estoy trabajando desde hace muchos años, de hecho décadas, de una investigación sobre el Silicon Valley. Voy a acercarme un poco para poder manejar mejor el sistema. Do I need to be closer to that in order for it to work? Yeah, perfect. Okay. Thank you. Okay. En la presentación de hoy voy a estar hablando de 2 hallazgos de mi investigación. El primero es el cambio que hemos visto en mi vida y muy posiblemente la vida de todos ustedes, que va desde las grandes empresas autosuficientes del modelo de desarrollo económico a los ecosistemas regionales de las pequeñas y medianas empresas como las que hay en Silicon Valley. El segundo hallazgo es la importancia de las redes globales y locales al apoyar una recombinación innovativa. Y después voy a brindarles 4 lecciones políticas para aquellos que sienten curiosidad de aprender sobre el Silicon Valley. Esta es una foto de la casa matriz de General Motors, la empresa más grande de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. General Motors simbolizaba la producción masiva en este periodo después de la Segunda Guerra Mundial. Producían millones de autos anualmente. Este modelo corporativo se caracterizaba por grandes empresas jerárquicas, integración vertical, lo que significa que producían casi todo lo hacían internamente. Por ejemplo, General Motors no solamente hacía los componentes para ensamblar el auto, sino que también tenían granjas de ovejas para poder hacer los asientos. Tenía muchas actividades asociadas, porque la idea era que ellos producían todo lo que iban a necesitar para la producción. Este tipo de empresas de producción masivas, como General Motors, se involucraban en planificaciones a largo plazo. Podían tener planes de 5 o de 10 años para la producción, para los resultados, para las inversiones, y las carreras se llevaban a cabo. Uno tenía una carrera de por vida en una misma empresa. Por ejemplo, un recientemente graduado de la universidad, la carrera ideal era empezar desde abajo en una de estas grandes empresas y pasar toda su vida profesional en esa empresa. Este tipo de modelo también se asocia con lealtad corporativa, porque la empresa era como la familia. La investigación en este modelo ocurría fuera de las operaciones de la empresa. Esta es una foto del Laboratorio de Investigación y Desarrollo. Como se ve, estaba aislado en un área en Nueva Jersey porque había una separación radical entre la investigación y la producción. La investigación era la primera parte del proceso y luego los resultados se le enviaban a los ingenieros y a los operarios y seguían el proceso. En cierto sentido, la investigación era el cerebro corporativo que se estaba separado de la ejecución. Esto se asociaba con ciclos de producto muy predictivos, ciclos a largo plazo e investigación a largo plazo, y un proceso lineal de innovación. Ese es el modelo
viejo. I'm going to learn this, don't worry. I've got it upside down. I'm not. Okay. Este es el nuevo modelo, Silicon Valley. El nuevo modelo es muy diferente en varios aspectos. Silicon Valley funciona como un ecosistema en una región, no es solamente una empresa. Se caracteriza por la formación de nuevas empresas, de emprendimientos, experimentación en nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevos modelos de negocios. Los límites entre las empresas son muy abiertos. La gente o las personas se mueven de empresa a empresa muy abiertamente en lugar de tener un rol bien determinado o de por vida en una empresa. En cambio, se mueven múltiples veces, muchas veces de empresa a empresa. La información fluye de manera horizontal y a través de las instituciones. Porque la información fluye abiertamente, el aprendizaje ocurre mucho más rápido. Hay una circulación continua de ideas y de aprendizaje. El aprendizaje generalmente ocurre gracias al error. Este es uno de los grandes cambios. En el modelo anterior, la falla era lo que se evitaba. En cambio, en este modelo está bien que haya errores, que se falle, es parte del aprendizaje, el proceso de aprendizaje. Por eso en este modelo hay muchísimo prueba y error, no hay un estigma con el error. Hay muchas formas de aprender. La serendipia también es muy importante. Hay muchas reuniones entre las personas de las distintas empresas, lo que lleva a la innovación. Los modelos a seguir, los modelos de roles. Las personas que posiblemente eran compañeros de clases y trabajan juntos se transforman en los modelos a seguir de las próximas generaciones. La última característica que tengo aquí en esta diapositiva es la resiliencia, porque el sistema es tan descentralizado, la falla de cualquier empresa, un sector o la industria, la crisis de uno no destruye del resto. En el modelo anterior, cuando General Motors entró en crisis, toda la región entró en crisis. En esta región, en los 80, en la década del 80, la industria de semiconductores entró en crisis. Los productores japoneses eran mucho más competitivos que los americanos, tenían más valor y más calidad en su producción. Muchos trabajos se perdieron, pero la región se autoadaptó. La gente que había perdido trabajos empezaron nuevas empresas. Es por eso que este sistema de descentralización brinda una gran capacidad de adaptación. Una de las lecciones más importantes o aprendizajes más importantes de Silicon Valley es que no fue planificado. Nadie lo planificó. Fue el resultado más vale de diferentes decisiones en diferentes momentos que contribuyeron a un círculo virtuoso de emprendedurismo, de inversión. Pero voy a señalar algunos de los pocos fundamentos institucionales que creo que hicieron la diferencia a la evolución de Silicon Valley durante las últimas 5 o 6 décadas. Voy a empezar aclarando que en la década del 50, incluso a principios del 60, la región que hoy conocemos como Silicon Valley era una región agrícola, simplemente uno de los exportadores más grandes a nivel mundial de frutas como el damasco. Es por eso que realmente fue la Segunda Guerra Mundial que funcionó como disparador para uno de los cambios más importantes en la economía de la región. En el periodo posterior a la Segunda Guerra existieron muchas inversiones de empresas y de nivel federal de investigación de la Guerra Fría y de tecnología que funcionaron como la base para las innovaciones futuras. También en la década del 60 y 70 se invirtió muchísimo en la infraestructura y en las rutas y también crearon un sistema de educación muy innovador,
California tiene 3 niveles de educación superior. Están el nivel terciario, la universidad estatal y la universidad de investigaciones. Estos cambios crearon un ambiente muy positivo para que la innovación ocurriera. No la causaron, no fueron la causa principal, pero al haber habido muchísima inversión en estos aspectos fue muy positivo. A lo largo del tiempo vimos la evolución del ecosistema financiero que apoya a las startups. Inicialmente fueron los primeros emprendedores que hicieron muchísima plata e invirtieron en las empresas de sus amigos. A nivel local, también a lo largo del tiempo evolucionó en distintas maneras y se transformaron en las inversiones de capital de riesgo que conocemos hoy. Otro componente que voy a señalar, muchas personas piensan que es uno de los más importantes. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero es posiblemente un componente necesario, pero no es suficiente como único. En California no se hace cumplir la opción de no compite. Un acuerdo no compite es que yo, por ejemplo, puedo hacer a través de un convenio, hacer firmar a un empleado que no va a ir a trabajar para una empresa que sea una empresa competidora. Este tipo de acuerdos desacelera la innovación drásticamente. Creo que también muy importante es esta cultura que emergió en Silicon Valley en la década de 60 y 70, que se llama la cultura de la apertura. Me gusta hablar de esto que seguimos, es un mito fundador de Silicon Valley. Este árbol genealógico originalmente era un póster que colgaba en las paredes de muchas empresas o emprendedoras de Silicon Valley. Esencialmente puede rastrearse la formación de las primeras empresas de semiconductores, se rastrean a tienen como origen una sola. En 1956, 8 de los ingenieros más importantes de la empresa de semiconductores Shockley dejaron esta empresa para fundar la empresa que se conoce como Fairchild Semiconductor, y se los trató como traidores, los 8 traidores por haber dejado esta empresa. Y se puede ver que cada uno de ellos dejaron en las siguientes décadas para armar una nueva empresa. Este modelo de empezar una empresa y dejar una empresa para formar algo nuevo se formó en el modelo que le dio forma a una cultura, a la cultura de Silicon Valley. Robert Noyce, Andy Grove y Gordon Moore dejaron Fairchild para empezar o para abrir la corporación Intel en el año 1968, y desde ese momento hasta ahora más de 125 empresas de semiconductores abrieron en este área. Este es un pantallazo de los efectos de esa primera empresa. De esta manera también se puede hacer el rastreo de la genealogía de Hewlett Packard, PayPal u otras empresas. En los primeros días o al principio los ingenieros solían decir que trabajaban para Silicon Valley. En vez de decir que trabajaban para una empresa, trabajaban para una región, y consideraban que estaban en una tecnología avanzada en lugar de pensar que estaban en una empresa. Los individuos o las firmas no crean el éxito por sí mismos, pero crean comunidades en una región donde hay servicios e información, intercambio de servicios e información. Ahora vamos a ver el periodo actual. Un cuadro que muestra en la década del 90 la tasa de las startups. El objetivo de esta diapositiva y de la siguiente es mostrar cuántas empresas empezaron cada año en Silicon Valley. Se puede ver que en el año 1990 alrededor de 5.000 empresas empezaron a trabajar y alrededor de 10.000 cerraron ese año sus puertas. A lo largo de la década lo que se ve es que algunos años
En el año 92, por ejemplo, abrieron 25.000 empresas, y menos de 5.000 cerraron. En el 94 hubo también muchos cierres de empresas. Lo que se puede ver es que es un ecosistema muy turbulento. Pero a lo largo de toda la década del 90, más de 29.000 empresas abrieron, pero solo un cuarto de estas tiene más de 5 empleados. O sea, son empresas muy pequeñas. Esta nos trae una diapositiva actualizada que muestra cómo la generación emprendedora o de emprendimientos continúa. En el 95 hay 10.000 nuevas empresas o startups. En el año 2011 hubo 60.000 startups, la mayoría tuvo que cerrar. Pero se puede ver esta generación continua. Se hacen muchos experimentos, ocurren muchos fracasos, algunos son exitosos. El objetivo de las startups y las pequeñas y medianas empresas muestran la dinámica de la economía regional. Cómo es que estas miles de empresas en una región funcionan. Un elemento muy importante es el conjunto de redes sociales locales y de redes profesionales que permiten el intercambio de información y de aprendizaje. Las personas se conocen a los cofundadores, se enteran qué es lo que está ocurriendo en la industria a través de estas redes. Puedo identificar, por ejemplo, la IEEE, la Asociación de Ingenieros. Este es el Instituto Chino de Ingenieros. Este es los emprendedores de India, que fue empezado por los emprendedores indios en Silicon Valley, y la Sociedad Technion Americana. Las redes de capital de riesgo se volvieron muy importantes. Nuevamente hay que resaltar la idea de las redes horizontales que conectan a los emprendedores a lo largo del tiempo. Voy a comentar algunas características más de las cosas que ocurren a lo largo del tiempo. Este es un sistema que no es estadístico, pero la economía continúa evolucionando tecnológicamente, los modelos de negocios cambian, los tipos de empresas cambian. Uno de los grandes cambios que he observado, por ejemplo, es el aumento de inmigrantes en el Silicon Valley. Se puede ver que casi 40% de la población de Silicon Valley son personas que nacieron en otros países, o sea, son inmigrantes de primera línea. Si vemos en la fuerza de trabajo de ingenieros, la proporción llega más, está alcanzando casi el 50%. En sus primeros años absorbió ingenieros de todo Estados Unidos, y a partir de la década del 90 viene absorbiendo inmigrantes desde Europa, América Latina, Asia, África, Oriente Medio. Pues, como pueden ver, es 37,5% de inmigrantes en Silicon Valley, pero en Estados Unidos la población de inmigrantes en todo Estados Unidos es el 13,5%. Es una de las más grandes diferencias en esta región y el resto de Estados Unidos. Como nombramos antes que las empresas tienen límites muy abiertos, también los límites para los inmigrantes es muy abierto. Cualquiera que tenga las habilidades necesarias puede integrar la fuerza laboral de Silicon Valley. También absorbe trabajadores altamente educados. Como se puede ver, Silicon Valley y San Francisco, que son bastante parecidas, alrededor del 50% de la población tiene títulos profesionales, son altamente educados, comparado con el resto de Estados Unidos o incluso California, donde la población que cuenta con títulos profesionales llega al 30%.
Nuevamente hay muchas habilidades, muchos inmigrantes. También hay muchísima cantidad de capital, de plata que llega a la región. Lo que solía ser una región de frutas y las firmas reinvertían lo que ganaban. Ahora hablamos de inversiones, por ejemplo, en el 2015, de alrededor de 27.000 millones de dólares de inversión en la región. En el año 2000 llegó casi a 45.000 millones a finales del dot-com boom, que luego colapsó. Y ahora está volviendo a aumentar. Pero vemos que hay muchísima plata que se absorbe en esta región, del mundo entero y de Estados Unidos. Históricamente, esta diapositiva muestra que entre 35 o 40% del capital de riesgo invertido en Estados Unidos va a esta pequeña región de California, que es Silicon Valley. Esto muestra cuán rápido cambian las cosas. La región se llamaba Silicon Valley, al principio tuvo ese nombre por los ingredientes de los productos principales de los semiconductores. Hoy ya no se hacen semiconductores en Silicon Valley, aunque la seguimos llamando así, pero podríamos llamarla el valle de software o de la inteligencia artificial, algo diferente. Se puede ver, por ejemplo, en el año 2002, software and biotech accounted for between 30 and 40% of all venture capital investments. I'm sorry, software and los semiconductores, telecomunicaciones, equipamientos y networking representan el 40%. Eso bajó en el año 2015 al 10%. El hardware, los semiconductores, telecomunicaciones bajó muchísimo. Y ahora software y biotecnología representan el 60% de las inversiones y los capitales de riesgo. Esto muestra simplemente que las cosas continúan evolucionando y en constante cambio en la región. Lo mismo ocurre en el ecosistema financiero. El capital de riesgo tradicional emergió en la década del 70, 80, 90. Ahora más recientemente estamos viendo inversiones que se llaman inversión ángel. Generalmente son individuos que invierten en empresas que están empezando. Por ejemplo, en el año 2015 estamos hablando de 600.000 millones de dólares. Gente que invierte en empresas que están recién empezando, demasiado nuevas, incluso para los capitales de riesgo. Esto muestra que ese tipo de inversión de primera etapa ha aumentado muchísimo en los Estados Unidos en los últimos 10 años. Esto es una nueva señal del dinamismo del ecosistema regional, así como también de la evolución tecnológica. Esto muestra los registros de patentes. Es otra forma de mostrar cómo las cosas evolucionan y cambian. No solo los registros de patentes han aumentado drásticamente en los últimos 20 años, sino que también han cambiado la composición. Más recientemente, la mayoría se da en información, data, computación y comunicaciones. Lo que más llama la atención es que por encima de estos 10.000 o 20.000 startups que empiezan cada año, cada década vemos nuevas empresas globales que emergen. Estas empresas le sacan provecho a este ecosistema que tiene habilidades, apoyo financiero, de conocimiento que se intercambia rápidamente en la región. Podemos ver que en la década del 70 había 2 empresas de semiconductores. Este era un fabricante de materiales semiconductores. En la década del 80 teníamos Apple, Oracle, Cisco, que son empresas más vale de software y computación. En la década del 90 vemos PayPal e eBay, que son empresas o negocios de e-commerce, comercio electrónico. También Google empezó en esta década.
Sorprendentemente, para quienes observamos Silicon Valley en el año 2000, Tesla, que es una empresa de autos, fabricante de autos, todos pensaron en ese momento que debería haber estado en Detroit, porque los autos están en Detroit, pero ahora tenemos un fabricante de autos en el Silicon Valley. Pero esto ocurre porque el software es el valor agregado más importante del auto, especialmente cuando el auto se está volviendo cada vez más autónomo. Airbnb es nuevamente un modelo totalmente diferente de lo que hubiéramos visto en la década 70 u 80. Uber, social media, o los medios sociales, nuevamente son ejemplos de modelos tecnológicos muy diferentes. En la última década vemos ciencia de información, la Internet de las cosas, más social media o medios sociales. El punto que quiero demostrar acá es que no hay una trayectoria tecnológica. Pensábamos en el pasado que si éramos un país en desarrollo, voy a hacer autos y voy a poder seguir todos los pasos para hacer el auto. Cada producto tiene una trayectoria y a medida que uno avanza, se puede ir mejorando cada vez más este producto que se haga, sea autos, acero, productos lácteos, etc. Esto ya no es más cierto. Lo que estamos viendo esencialmente es que el valor se agrega a través de encontrar formas de solucionar nuevos problemas. La falta, digamos, de definición en los límites. Tesla es una empresa de autos, de software o de inteligencia artificial. Por ejemplo, Apple es una empresa de comunicaciones porque hace teléfonos celulares o es una empresa de teléfonos. Por ejemplo, el iPhone es una especie de supercomputadora. O sea que los viejos límites que había entre las industrias están desapareciendo en este modelo, como podemos ver. Uber está reemplazando los taxis, Airbnb está reemplazando los hoteles, pero el valor agregado principal viene del software que utilizan. Por eso, una y otra vez, estamos viendo una recombinación de habilidades de software y de tecnología para solucionar problemas. Pero está cambiando y continúan evolucionando las capacidades y no hay una forma de predecir, no hay forma de manera de predecir lo que va a ocurrir a futuro. Esto es realmente una extensión de lo que dije previamente. Nadie planificó el Silicon Valley. Inicialmente había muchas capacidades que se fueron acumulando a lo largo del tiempo y estas pueden recombinarse. Pero nadie puede predecir cuál va a ser la siguiente tecnología. Este cuadro muestra cómo década tras década el foco de la tecnología y al principio era básicamente defensa y militar, después vinieron los circuitos integrados, después la computadora personal, era como que fuera una especie de camino tecnológico directo. Después viene el comercio electrónico, web, internet. Ahora estamos empezando a ver la experimentación con la realidad aumentada, inteligencia artificial, móviles, la nube. Ni los emprendedores ni inversores más inteligentes en Silicon Valley podrían haber predecido la siguiente ola. Hubo muchísimos casos en donde emprendedores se les comentaba alguna innovación y ellos decían que eso era ridículo y nunca iba a tener éxito. Fue el caso de, por ejemplo, nadie nunca va a tener un teléfono celular, no va a funcionar. Esencialmente, entonces, es un sistema emergente, no es predecible de ninguna manera. Lo único que podemos decir es que el valor agregado continúa aumentando de década a década. A medida que un producto emerge y se estabiliza, parte de esa producción, de ese producto, deja el Silicon Valley para irse a otro lado. Por ejemplo, los circuitos integrados, parte del ensamblaje se fue a Asia, donde era más barato. El caso de las computadoras personales, muchas de sus partes se están haciendo en Taiwán y China. Mucho del software que surgió en la década del 90 generalmente se está haciendo en India. Entonces, lo que queda en el valle, en el Silicon Valley, no son las actividades de valor agregado más importantes, sino representa lo que es las nuevas arquitecturas, los nuevos productos, las innovaciones, nuevas ideas.
Y solo es cuando vemos hacia atrás podemos decir, eso tenía sentido, era predecible, pero realmente nada es predecible. Esto representa un pantallazo general de lo que es el Silicon Valley en aislamiento, pero es importante demostrar o señalar cómo está siendo parte de la economía global. En la década de 90 y en el 2000, el Silicon Valley se volvió mucho más integrado en lo que es el cambio de valores a nivel global. Información tecnológica se está creando en Silicon Valley, pero requería y permitía que las compañías presten mucha más atención a lo que estaba ocurriendo fuera de la región, porque las nuevas tecnologías pueden venir de cualquier lado, pueden surgir de cualquier lado. Por eso es que vemos muchas empresas de Silicon Valley que están ubicando oficinas y laboratorios de ingenieros en todo el mundo porque les preocupa que pueda ser algo que surja en otro lugar y que ellos se lo pierdan, que se pierdan esa innovación clave. Uno de los mecanismos más importantes para la globalización de Silicon Valley es, históricamente, uno piensa en una multinacional que pone una sucursal en algún país y listo. Pero uno de los mecanismos más importantes es el surgimiento de esta red de inmigrantes que vienen a Silicon Valley para aprender el modelo, aprender a trabajar en Silicon Valley. Podríamos decir que se marinan en el sistema, el modelo de Silicon Valley, en todo el ecosistema y cómo funciona, y después se llevan esos aprendizajes a su país. Es por eso que vemos estas redes de indios, de israelitas, de chinos. Nadie les prestó atención a esto en la década del 20. Esto se viene desarrollando mucho más fuertemente en las últimas décadas. Es un mecanismo muy importante para compartir en un ecosistema descentralizado de transferir conocimiento, modelos, identificar potencialidades en diferentes lugares. Se pueden ver asociaciones de exalumnos de la universidad en China, esto es en tecnología de Taiwán. Son asociaciones de inmigrantes que comienzan en Silicon Valley, pero que generalmente deciden volver a su país natal y construyen puentes muy importantes que relacionan a su país con Silicon Valley. Un ejemplo que estudié en profundidad es la historia de Taiwán. No voy a explayarme mucho, pero en la década del 60 y 70 Taiwán era una región muy pobre con un Producto Bruto Interno muy bajo. En la década del 80 los ingenieros o las empresas de Taiwán básicamente estaban imitando, hacían ingeniería inversa de las computadoras personales y de Mac. Luego se transformaron en manufactureros, en fabricantes de los equipos originales de IBM o HP. Durante este tiempo, los hacedores de política de Taiwán empezaron a consultar y preguntar qué era tan importante o tan especial de Silicon Valley, cómo podemos hacer que nuestras regiones funcionen. Con tiempo, reformaron las instituciones educativas, reformaron los fondos que dedicaban a las políticas de investigación y tecnológicas, y en la siguiente década se vio un flujo de gente que volvía a Taiwán, gente que había pasado entre 10 a 15 años en empresas en Taiwán y que habían decidido volver a Taiwán. Un taiwanés que volvía a Taiwán no solo podía trabajar mejor con los educadores y los políticos de Taiwán, porque eran sus pares, sino que también ayudaron a movilizar el ecosistema local. Y para la década del 2000, Taiwán se había transformado en el socio por excelencia de Silicon Valley por la producción de componentes de alta calidad y de bajos costos en los negocios de fundición de silicio. Esto no duró mucho porque Taiwán luego pasó a formar parte de China, pero si vemos los productos que salen del Silicon Valley hoy en día, lo que vemos es
una empresa que ensambla el iPad, que se llama Foxconn, que es de Taiwán, o chips que vienen de Taiwán o de China. Entonces hay una red de producción global para el iPad y para el iPhone que involucra regiones alrededor de todo el mundo. Rápidamente les voy a mostrar el modelo que creo que explica esta de mejor manera. En el pasado las empresas multinacionales iban a las regiones periféricas buscando mano de obra barata o ubicación barata. Silicon Valley es donde figuraba la tecnología y el capital. Y regiones como Taiwán, India y China simplemente brindaba una mano de obra barata. Es del centro o una relación de núcleo o centro a la periferia. Creo que con el tiempo estas relaciones se volvieron mucho más como si fueran sociedades de doble vía o colaborativas, donde los nuevos productos se diseñan y se desarrollan nuevas arquitecturas en Silicon Valley, pero en otras regiones, ya sea Taiwán o Bangalore, se vuelven muy buenas en lo que hacen, se vuelven los mejores en el mundo para un software o una fabricación en particular. Es una especialización complementaria. Pasan de ser periféricos a ser socios de Silicon Valley y compañeros. Y por supuesto, una vez que se vuelven socios de Silicon Valley, también pueden transformarse en socios de otras regiones y otros lugares del mundo. O sea que es un proceso mutuo de actualización que estamos viendo que ocurre en las antiguas periferias. Vamos a hablar rápidamente los aprendizajes para hacedores de políticas. La primera es que no hay una receta. Hay muchas recetas potenciales existentes, pero no hay una receta para el crecimiento. Una receta que podemos rechazar todos rápidamente es la idea de que sostiene el consenso de Washington, que si simplemente removemos las barreras comerciales y minimizamos las reglamentaciones, el crecimiento ocurrirá mágicamente. Esto ha sido desacreditado ciertamente en Latinoamérica y en muchos otros lugares posiblemente. Hay otra receta que está dando vuelta todavía, que no puedo creerlo porque ha fallado por décadas y es comprobado que falla, pero es que si uno tiene los ingredientes correctos se puede hacer crecer un Silicon Valley. Esto incluye un parque tecnológico, un incubador, investigación universitaria, capital de riesgo y muchos ingenieros. Ya que hace mucho que estudio el Silicon Valley, he visto cómo las pirámides de Silicon cada parte del mundo ha tratado de hacer algo parecido. El error, sin embargo, es confundir las instituciones individuales en aislamiento como si fueran la fuente de innovación, pero sabemos que la fuente de innovación es la gente y la gente que comprende los negocios y puede encontrar soluciones. El ejemplo más reciente en Moscú es el Parque Tecnológico Skolkovo. Esto ocurrió hace pocos años. Invirtieron miles y millones de dólares en edificios fantásticos, pero es una pérdida de tiempo. También existe la receta popular, que se puede construir un sistema de innovación nacional. A nivel nacional se puede invertir en campeones y compañías individuales o en sectores estratégicos. Pero si estuvieron escuchando lo que yo dije hasta ahora, nadie va a saber cuál va a ser el sector estratégico, ni siquiera los inversores, los mejores inversores y más conocedores pueden saber dónde va a ocurrir el próximo avance tecnológico. Mi ejemplo favorito es Finlandia. Finlandia, durante algunas décadas, un par de décadas, parecía una parte de la economía global de las más innovadoras. Introdujeron los teléfonos de muy lindo diseño,
diseño, teléfonos celulares de muy lindo diseño, y empezaron a producirlos en forma masiva, y muchos de los educadores que veían esto dijeron, vamos a ponerle plata a los ingenieros y a los en tecnología y vamos a hacer nuestro propio sistema. El problema es que se focalizaron tanto en optimizar la fabricación de estos teléfonos de bajo costo, logrando las mejores cadenas de suministro, que perdieron el foco de la innovación. Estaban haciendo estos teléfonos los más baratos posibles. Apple y Google estaban introduciendo, por otro lado, teléfonos con internet y con GPS. Por eso se perdieron los cambios tecnológicos realmente y les resultó muy difícil recuperarse de esto. El segundo aprendizaje es la diferenciación y un alto valor agregado es la única forma de competir en la economía global. Recortar los costos, tratar de optimizar y volverse el productor de menores costos es una forma de socavar el ecosistema. Cuando uno produce un commodity, no se puede innovar. La producción de commodities representa costos bajos. El valor agregado, si estamos hablando de un modelo de producción masiva donde todos producen el mismo tipo de autos, entonces en ese caso se puede competir bajando los costos. Pero hoy la competencia viene de valor agregado alto e innovación. Lo que hay que pensar a nivel regional, identificar cuáles son las capacidades distintivas, cuál es la empresa o la región, dónde están los mercados para esos productos o servicios. Esto requiere que sociedades entre firmas, empresas y los hacedores de políticas e universidades. Son conversaciones a través de todas las instituciones. Estas conversaciones son muy importantes. En los modelos viejos, la universidad era una torre, todo ocurría ahí y cuando se terminaba se pasaban los resultados a otro lado. Hoy en día las universidades colaboran con los productores locales y los hacedores de políticas tienen que entender cuáles son los desafíos que se enfrentan. Y los financistas tienen que ayudar a invertir. Este es esencialmente un proceso de experimentar a lo largo de toda la región. De la misma manera que las empresas pueden fracasar, puede haber temas de política que fracasen. Lo importante es que hay que probar cosas, hay que medir los resultados y si no está funcionando se frena eso y se sigue probando. No hay garantía, no hay un camino garantizado al éxito. Invertir en las capacidades locales, en la educación superior, en la capacitación, investigación de nuevos procesos para el ganado, para asistencia técnica, puede ser promoción de exportación, puede ser protección de propiedad intelectual. No hay forma de que un extranjero pueda saber lo que es necesario para la economía regional. Tiene que ser la comunidad local que defina cuáles son los desafíos, dónde hay problemas, cómo podemos superar los obstáculos. El tercer aprendizaje es ninguna región va a tener éxito si está aislada. La historia que conté anteriormente es el aprendizaje de esa historia. Es que al tratar de replicar o copiar el Silicon Valley en aislamiento no va a funcionar. Pero si se conectan con regiones y firmas que son dinámicas o empresas que son dinámicas, por ejemplo, Taiwán y China e India se conectaron con el Silicon Valley. No sugiero que Rafaela tenga que conectarse al Silicon Valley, pero posiblemente sí a regiones donde existen los productores más dinámicos y donde hay regiones donde hay otras capacidades. Un escaneo externo requiere muchísima exploración
asociaciones potenciales que les permitan resolver problemas comunes de manera conjunta. Puede ser asociaciones entre productores, financieros, universidades, en todos los niveles. Y voy a resaltar el valor o la forma en que la diáspora ha ayudado en el modelo de Silicon Valley. No es simplemente de que llevaron la tecnología de vuelta a sus países natales, sino de que ayudaron a los hacedores de políticas a definir estrategias que fueran más apropiadas, transfirieron las mejores prácticas en términos de cómo organizar mejor las empresas, identificaron nuevos mercados o socios. La tecnología broker en Taiwán, la diáspora o los chinos que volvían ayudaron a desarrollar la industria de capital de riesgo, lo que implicaba reformar el sistema bancario completo y cambiar mucho de las leyes, pero es un ejercicio útil. Posiblemente más importante sea superar la oposición política a la reforma. La mayoría de los países, de los lugares que tienen problemas en desarrollar, con el desarrollo, no es porque no existe el talento o la tecnología, es porque las instituciones lo impiden. Puede ser porque tengan intereses generados en las viejas industrias, puede ser personas que se benefician de del viejo antiguo régimen o la corrupción. Pero generalmente la diáspora puede ser utilizada como una fuerza para poner presión y generar cambio. Obviamente las redes de capital de riesgo, conectarse con las redes de capital de riesgo es muy importante, una parte muy importante de volverse global. Estos son unos ejemplos, Tel Aviv, Israel, Bangalore, en India, dos regiones que realmente utilizaron sus redes de diásporas para conectarse exitosamente con el Silicon Valley. Otro ejemplo es Irlanda, donde la inversión directa extranjera se volvió como intermediario para ver cómo cambiar, para volverse más atractivo para la inversión y el desarrollo. Y finalmente tengo un ejemplo de un fracaso. El caso de Armenia. Mis 4 abuelos son de Armenia, vinieron a principios del siglo XX a Estados Unidos, así que cuando empecé a investigar el Silicon Valley, recibí muchas llamadas y contactos de Armenia, de gente que me pedía ayuda para desarrollar Armenia. Yo sabía por la parte de la generación de mis padres es que se había apoyado muchísimo a las diásporas, millones y millones de dólares en lo que llamaban el viejo país para ayudar a desarrollarlo. Pero cuanto más, y ni siquiera es que no había gente inteligente, eran estudiantes inteligentes que habían ido al MIT o a otros lugares que les había ido muy bien en Estados Unidos. Pero cuanto más investigué Armenia, pude ver que en los niveles más altos de política era un país muy corrupto. Yo ciertamente no podía cambiar el régimen político y el gobierno para transformarlo en un ambiente más abierto para la inversión. El cuarto aprendizaje del que voy a hablar es el apoyar el cambio institucional. La tecnología, el capital, las habilidades son necesarios, pero no son suficientes. Es necesario tener instituciones, ya sea transparentes, mercados financieros, competición, predictibilidad. Es un problema, creo, en este lugar, pero es necesario un poco de poder predecir. Ningún lugar está libre de la corrupción, pero minimizar la corrupción es una parte importante de la historia. Esencialmente, lo que sugiero como un paquete es lo que yo llamaría la política de desarrollo de economía abierta. La economía es necesario que permanezca abierta. Las empresas es necesario que estén abiertas para crear instituciones que permitan las asociaciones de investigación, ya sea a nivel local y global. Construir asociaciones, ambas privadas y públicas, comprendiendo que los objetivos siempre van a cambiar. El cambio es constante, no se puede hacer una planificación a 5 años, se puede planificar a corto plazo. Y también estar dispuesto a tomar riesgos, a fracasar y saber que uno va a fallar, va a fracasar, pero asegurarse de que a lo largo del tiempo uno va a aprender y se va a adaptar porque no hay una receta.
La gente habla del objetivo Big Bang sobre el desarrollo, pero es un proceso realmente que va en aumento, lleva tiempo, acumula muchísimos pequeños pasos a lo largo del tiempo y puede crear muchos cambios importantes. El Silicon Valley tiene 60 años y fue luego de 30 años que empezó a irles bien. No hay éxitos del día a la noche. Este es un proceso de aprendizaje, de especialización y de actualización. Con esto doy por finalizada la presentación y abro la sesión de preguntas. Hola. Bien, aquellos que quieran preguntar, tal cual lo dijo la doctora Saxenian, pueden hacerlo levantando la mano, cualquier consulta. Gracias por su presentación, fue muy clara, muy interesante. Tengo una pregunta. Nunca tuve la oportunidad de ver por mí mismo, pero estoy seguro que usted sí. ¿Cuál es su opinión sobre las diferencias entre la costa este y oeste, el MIT y Stanford? ¿Eso hace la diferencia? Mi primer libro que publiqué en 1994 era una comparación entre el Silicon Valley y el área de Boston 128. Esencialmente, el libro debatía que Silicon Valley estaba ganándole en tiempo el área de Boston y que en ese momento la industria principal eran las mini computadoras y luego las computadoras personales. Y todos que veían desde afuera decían que Boston tenía la ventaja competitiva porque tenía lazos con Washington DC, tenía universidades ya establecidas como MIT y Harvard, y tenía industrias antiguas, capital, conexiones con el Departamento de Defensa, etc. Pero de hecho, creo que el Silicon Valley tenía mucha más ventaja porque tenía la capacidad de crear un modelo de cultura abierta que permitía un modelo diferente de que la gente pudiera interactuar. Por eso creo que si nos fijamos en la década del 90, lo que se veía era que Silicon Valley estaba mucho más adelantado en todas las industrias que el área de Boston. Creo que desde ese momento las grandes empresas como Dell, Data General, Prime y Wang en Boston, todas colapsaron. Y lo que vemos hoy en día es una nueva generación de startups en el área de Cambridge, que son muy interesantes y que se parecen muchísimo a Silicon Valley en biotecnología y software. Así que ahora, hoy en día, puedo tener mucho más optimismo para esta región que lo que tenía en ese momento. Como ustedes ya saben, tengo mi PhD en MIT y absorbí esa cultura, pero Stanford, como en los primeros días de su creación, era como si fuera un extranjero en el área, tenían que asociarse con startups dispuestos a trabajar con pequeñas empresas, mientras que MIT solo quería trabajar con grandes empresas. Pero si quieren leer mi libro, les cuenta la historia completa. Cuando usted habla de las estrategias competitivas regionales, habló del flujo de información horizontal. ¿Usted se refiere en la etapa técnica solamente o también de marketing, gestión, gerenciamiento? Me refiero a todo. Y otra pregunta, ¿le parece que es posible reproducir este modelo en otras regiones con diferentes culturas interpersonales? ¿Es realmente posible? En respuesta a tu pregunta, creo que siempre se ve diferente de acuerdo a las diferentes culturas y las diferentes regiones. Pero creo que el hábito de no hablar sobre ningún tema entre empresas, esta especie de modelo secreto puede cambiar. Y en los primeros días la gente decía que Silicon Valley era como si hubiera muchísimo chusmerío, porque la gente hablaba sobre, por ejemplo, cómo empezaste tu empresa, qué tecnología probaste, cuáles son las estrategias de marketing, cuál era el proceso que estaban usando en ese momento. Uno va a un café o un bar y lo único que no se discutía en ese momento eran los secretos comerciales.
key to competitive success. De esa manera, digamos, se podía mantener el éxito competitivo. Yo hasta ahora estuve en Rafaela 24 horas nada más, pero he visto que la gente son muy amables, son muy amigables, muy abiertos. Y un paralelo que se puede hacer es que si uno está en un laboratorio de ingeniería, la gente en ese lugar comparte la información muy abiertamente. ¿Por qué no se puede llevar esta cultura y traerla a la sociedad, por ejemplo? Esta cultura de apertura, de compartir. Cuando observo las sociedades asiáticas, todavía trabajan con jerarquías. Eso no se va a cambiar por completo, nunca. Por lo tanto, creo que lo que se ve en Boston ahora es que se ha vuelto mucho más parecido al Silicon Valley. Así que creo que muchas partes de Estados Unidos se están volviendo más horizontales, una organización más horizontal y mucho más abierta. Y creo que eso se practica y se recrea con el tiempo. Las cosas pueden cambiar y el comportamiento de la gente puede cambiar. ¿Podría decir en pocas palabras algo sobre América Latina? ¿Cuáles son los desafíos más grandes que América Latina enfrenta hoy en día? ¿O el activo de la oportunidad que la región tiene? La respuesta es que yo no sé si soy la mejor persona para responder esto, pero como un extranjero educado voy a dar una respuesta sin haber estudiado realmente el tema. Creo que la incertidumbre financiera y la instabilidad son un problema grande. Y creo que las devaluaciones continuas y la incertidumbre política lo hacen muy difícil. Creo que hay más corrupción en América Latina de lo que nos gustaría ver. Por otro lado, en Taiwán había muchísima corrupción. Eran actores de vieja escuela protegiendo sus intereses. Esencialmente esas cosas pudieron cambiar, pero le llevó a la gente el desafío de focalizarse. Pero probablemente yo podría aprender más de ustedes de América Latina de lo que ustedes pueden aprender de mí. Ciertamente sé que hay conocimiento, que hay un know-how, que hay experiencia y hay muchos recursos aquí. Diría que América Latina, que existen conexiones entre América Latina y los Estados Unidos. La conversación directa, por ahí más en América Central. Pero de alguna manera algunos emprendedores son muy exitosos. Esas redes emprendedoras se podrían usar de muy buena manera para avanzar. Otra pregunta, ¿cómo puede desarrollar en sus estudiantes la idea de proceso? Porque estamos acostumbrados a obtener resultados rápidamente. Y también de la idea de un fracaso pronto y de ser criticados. O sea que no se puede ir de manera lenta y pausada de un punto A al punto B. ¿Existe algo que podemos hacer como profesores, educadores, algo para mejorar esta condición en los estudiantes? Puedo decir que es una parte muy importante de la imagen completa. Comenzar a una temprana edad, hacerles entender que pueden intentar cosas, de que pueden fallar, de que pueden hacer proyectos, pueden experimentar. A veces no hay respuestas correctas, a veces hay respuestas correctas, a veces tienen que encontrar formas múltiples de solucionar un problema, pero necesitan estar empoderados para intentar cosas y no se les tiene que decir que están equivocados. A medida que uno avanza en edad, desarrollar proyectos en equipo es muy importante. Y proyectos que son del mundo real, no solamente seguir los libros de textos, sino probar cosas que realmente son útiles para el mundo, empujarlos. Hoy en día existe toda esta teoría del diseño del pensamiento. Diseñar un enfoque importante ayuda, el trabajo en equipo es muy importante. El practicar, participar en conversaciones donde la gente no les dice no, estás equivocado, sino participar en grupos y en conversaciones donde se les dice, no se prejuzga si está bien o mal la respuesta, y eso necesita cambiar. Posiblemente también reducir la importancia de las notas.
grades are just, yeah. porque eso puede ser muy destructivo. Yeah. Hola, mi pregunta es, teniendo en cuenta lo que usted habló de la importancia de... Acá. Teniendo en cuenta de lo que usted habló de la importancia de la inmigración y la diversidad cultural en Silicon Valley, ¿cómo hoy está afectando la política de Trump en relación a las leyes que quiere implementar de inmigratorias y si eso de algún modo pone en riesgo el modelo implementado hasta ahora en la región? Refiriéndonos a la inmigración, política de inmigración nacional, creo que desde septiembre, el 11 de septiembre, hemos estado siendo mucho menos abiertos hacia la inmigración, lo que creo que es equivocado. Deberíamos estar abriendo las puertas, especialmente a estudiantes. Estoy muy preocupada por Donald Trump, o me preocupa Donald Trump. Hace 20 años, Estados Unidos se lo conocía como un lugar donde todos eran bienvenidos y ahora me da la sensación que los estamos rechazando y creo que es muy peligroso. Me preocupa muchísimo Donald Trump en muchísimas dimensiones. Hello. Hello. What is your experience as a dean, as a researcher, and as an academic consultant at Apple? La siguiente pregunta es: ¿cuál es su experiencia como decana, como investigadora y como consultora académica en Apple en lo que concierne a las relaciones universitarias las relaciones entre las universidades y las empresas? En mi opinión, tienen su propio rol. En la universidad uno tiene que poder ir en busca de una investigación sin la intención de tener un producto inmediato o ganancias inmediatas. Hay algunas empresas hoy en el área de la Bahía que de hecho tienen laboratorios de investigación que son muy parecidos a los de la universidad. Incluso les permiten a las personas publicar sus productos. Históricamente en las universidades eran lugares donde uno no tenía que obedecer a las ganancias inmediatamente. Y creo que eso es lo que estamos viendo en la Facultad de Ingeniería, en la Facultad de Negocios o en la Facultad de Informática. Estamos viendo mucha más colaboración en la resolución de problemas, en traer problemas. Algunas veces la gente lleva sus propios proyectos.